Pues una quinta respuesta a toda la situación que estaba ocurriendo en, en el imperio fue la que dio como origen a los que llamamos los grandes maestros de la fe cristiana. Quizás no en todas las épocas ha ocurrido, pero esta fue una época en la que grandes teólogos, grandes maestros, aunque estoy seguro que si les dijéramos así a ellos rechazarían totalmente ese título, ¿no? Pero los historiadores le han puesto así a esta parte de la historia, los grandes maestros de la fe cristiana, y entre ellos está el más grande teólogo, como ha sido llamado después de Pablo, San Agustín de Hipona. Y todos estos maestros tienen algo en particular que vamos a señalar al final de la conferencia. Pero estos maestros entendieron que tenían, digámoslo, una responsabilidad de permanecer fieles al Señor en las circunstancias en las que se encontraban. No buscaron huir, tampoco separarse. No estaban cómodos, pero entendían que Dios los había llamado a ser fieles. Y creo que esa es la postura que los cristianos tenemos que afirmar en cada generación. Cada generación tiene su propio reto. Necesitamos aprender a ser fieles, aunque cada circunstancia tenga sus propios retos. Entonces vamos a conocer algunos de estos maestros. El primero que tenemos aquí es Atanasio de Alejandría. Atanasio fue un pequeño hombre, pero que encendió un gran fuego. De hecho, se burlaban de él por su estatura y por su origen, pero aunque este hombre era pequeño, sus palabras, su fe y su convicción no eran pequeñas. Era un hombre con una gran pasión y una gran convicción de amar al Señor. Y especialmente su vida es muy importante porque una de las controversias que surgieron durante esta época es la famosa controversia arriana. Veremos eso en la siguiente conferencia. Y esa controversia amenazaba con una de las doctrinas esenciales de la fe cristiana. Amenazaba la doctrina de la Trinidad y de la divinidad de Jesús. Y Atanasio estuvo en uno de los concilios. El concilio de Nicea fue un concilio importante, y él vio la lucha que había contra el arrianismo. Y debido a su pasión por predicar el evangelio y por afirmar la doctrina, él va a terminar exiliado 5 veces durante esa guerra contra el arrianismo. Así que después del concilio de Nicea, él va a tomar el manto, él se va a convertir en obispo de Alejandría y va a tomar el manto para defender el credo de Nicea o la fe ortodoxa frente a la herejía del arrianismo. Y en una de sus luchas, él al principio estuvo seguro en el imperio, pero recuerdas que dijimos que el hecho de que hubiera una teología oficial promovió que los emperadores consideraran que tenían la obligación de intervenir en asuntos de doctrina. Bueno, cuando Constantino, antes de morir, Constantino permitió que un obispo arriano lo bautizara, y luego sus hijos, aunque en un principio defendieron el credo de Nicea, luego impusieron un credo arriano sobre toda la cristiandad. Y durante ese tiempo Atanasio se vio exiliado en varias ocasiones precisamente porque él era un defensor del credo de Nicea. De hecho, los enemigos de Atanasio convencieron a Constantino que Atanasio era tan peligroso como que podía detener el trigo que venía de Egipto y que se suplía a las distintas partes del imperio romano, que entonces mandó al exilio a Atanasio. Y en ese tiempo del exilio, Atanasio se refugió en los monasterios que había en Egipto. En todos esos monasterios cenobitas, él escribió la vida de San Antonio, que les platiqué hace un momento atrás, y él fue muy impactado por la disciplina de los monjes, de manera que cuando regresó del exilio, él trató de vivir bajo esa disciplina monástica, pero aún pero no lejos de la ciudad, sino en la ciudad. Entonces Atanasio se enfrentó en varias ocasiones al exilio, y en una ocasión donde todo el mundo era arriano,
uno de sus amigos le dijo: Atanasio, todo el mundo está contra ti. Es muy famoso que Atanasio le respondió: no, es Atanasio contra todo el mundo, ¿no? Entonces era un hombre de vigor y de convicción, y él no estaba defendiendo un asunto doctrinal simplemente por política. El credo de Nicea dice, el famoso credo, estoy seguro que lo conoces de alguna manera. Hay una iglesia ahí por Obrero Mundial, cerca de Parque Delta, que tiene las puertas del credo de Nicea. Se ve súper bonito eso. Y el credo de Nicea es el credo más aceptado por todas las iglesias. Es un credo importante, lo vamos a ver en la siguiente conferencia. Pero no estaba defendiendo este asunto de doctrina por política, sino por una razón, como dice el credo de Nicea, que por la salvación de todos descendió y se hizo hombre. Este asunto de doctrina era por la salvación. Era fundamental que Jesús fuera Dios. Verás, lo que Arriano enseñaba, el arrianismo, lo que Arrio enseñaba, es que Jesús era una criatura hecha por Dios. Él existía antes de todas las cosas, pero Él fue la primera criatura hecha por Dios. Atanasio ya había escrito, antes que todo esto ocurriera, un documento llamado Sobre la Encarnación, y en él había dicho cómo la encarnación era el punto culminante de la historia. Él entendía que la encarnación era importante y lo ponía como esta analogía. Así como un emperador, cuando llegaba a una ciudad, se asentaba, escogía una de las casas de esa comunidad a la que visitaba, y esa comunidad se encontraba protegida y bendecida por la visita del emperador. Así, la presencia de Dios en Cristo lo que ha hecho es que ha elegido habitar entre nosotros y nos libra del diablo y nos permite por fin vivir bajo la voluntad de Dios. Lo que Atanasio entendía es lo siguiente: el Hijo de Dios se ha hecho hombre para que los hombres podamos llegar a ser como el Hijo de Dios. Así que la encarnación tiene que ver, como dice el credo, por nuestra salvación. Entonces, imagínate a este hombre escuchando en el concilio de Nicea estas ideas, cuando ya su convicción profunda es que la encarnación es por nuestra salvación. Ya antes de Atanasio, Ireneo de León había dicho que la encarnación siempre había sido el plan de Dios. No fue por causa del pecado, sino que siempre había sido el plan de Dios que Dios se uniera a la humanidad para que la humanidad pudiera unirse a Dios. Así que la encarnación era muy importante para los cristianos. Y Arrio parecía estar desafiando la encarnación, la divinidad de Jesús. Entonces Atanasio se dio a la tarea de defender la fe cristiana. Entonces, acerca de la encarnación del Verbo, un pequeño libro cristiano que tienes que leer. Es un clásico cristiano que tienes que leer. Y en los últimos tiempos ha habido un resurgimiento de los escritos de los padres de la iglesia, y creo que como cristianos nos perdemos de mucho si no hacemos caso a esa tradición. No estoy diciendo que debamos poner a la par de la escritura esa tradición, pero igual que el día de hoy has sido bendecido por un libro cristiano. ¿Has leído algún libro cristiano o algún libro de doctrina que te ha bendecido? ¿Verdad? ¿Ha sido útil en tu caminar cristiano? Pues hay toda una tradición cristiana que a veces ignoramos como cristianos y que es útil para nosotros. Entonces, Atanasio fue ese gigante que él, a pesar de que en algún momento todos estaban contra él, él pudo decir: no, yo estoy contra el mundo. Defendió la fe, aunque esto fue peligroso para él. Y tipo el Señor de los Anillos, el Hobbit, perdón, en esa escena donde los enanos se esconden en barriles para que puedan escapar de los elfos, hubo una situación similar en la que no solamente fue al exilio, sino era tan peligroso Atanasio a ojos de los arrianos que los soldados estaban en búsqueda de Atanasio. Y en uno de los navíos que supuestamente llevaban a Atanasio, los soldados que iban en busca de su vida le preguntaron a los monjes: ¿dónde está Atanasio? Va delante de ustedes.
ya se escapó y va delante de ustedes, cuando realmente Atanasio ya iba del otro lado. Entonces los monjes lo cuidaron, lo protegieron, y de cuando en cuando se avisaban para que Atanasio pudiera ir de un lugar a otro. Hubo una ocasión en la que a Atanasio se le culpó de haber asesinado a un hombre o de haberle cortado las manos, y era para desprestigiarlo. Así que en esa ocasión se formó un concilio para juzgar a Atanasio, y él llevaba un hombre encapuchado. Así que cuando entró en la reunión, todo el mundo decía, sí, fue Atanasio el asesino. Bueno, cuando le quitó la capucha a este hombre, todos estaban sorprendidos. Bueno, resulta que está vivo, al que supuestamente había matado a Atanasio. Así que alguien gritó, pero le cortó la mano. Así que le mostró una de las manos. No, fue la otra. Esto es real, ¿eh? Y entonces Atanasio mostró la mano del hombre, la otra mano, ¿no? Entonces simplemente se dieron cuenta, ok, los arrianos lo único que quieren hacer es condenar injustamente a Atanasio. Entonces, es un ejemplo de un hombre que ama a Jesús y que está dispuesto a defender a Jesús aunque todo el mundo esté en contra, ¿verdad? Y creo que es muy valioso para nosotros conocer su vida. Déjenme presentarles a otro hombre llamado Ambrosio de Milán. Y Ambrosio de Milán, él era gobernador de Milán, él no era un obispo, conocía la fe cristiana, pero él tenía un sueño. Su sueño era su carrera política. Pero en Milán murió el obispo y eso estaba causando tensiones en Milán. Así que él fue para resolver el problema, para traer calma, para designar un nuevo obispo. Pero era tan elocuente que un chiquillo que estaba entre el público empezó a gritar, Ambrosio para obispo. Y la gente quedó enamorada de Ambrosio. Así que todos empezaron a gritar, Ambrosio para obispo, Ambrosio para obispo. Bueno, él sentía que su carrera política se iba a terminar. Así que hizo algunas cosas extrañas, como mandó a llamar a mujeres de mala fama a su casa para que la gente cuando lo viera se desanimara, pero la gente no se desanimó, todavía quería que Ambrosio fuera obispo. Así que al final dejó su carrera política, se dedicó a ser obispo y tuvo todo un proceso de ser bautizado, porque en esta época la gente se bautizaba al final de sus vidas por una razón. Había la creencia de que si pecabas después de bautizarte podías perder tu salvación. Entonces, mejor te bautizabas al final, ¿no? Entonces, bueno, no vayan a creer eso. Entonces, te puedes bautizar ahora que va a haber el 24 de marzo, no te preocupes. Sí te puedes bautizar. Y así que lo que sucede es que pasa por todo este proceso en 8 días hasta que es obispo. Y lo que hizo Ambrosio fue decir, ok, si Dios me ha llamado a ser obispo, eso es lo que voy a hacer de todo corazón. Y se dedicó a estudiar hasta convertirse en uno de los teólogos más importantes de su época. Fue un gran obispo y es conocido por 3 cosas en especial. Es conocido por la manera en la que ayudó a los pobres. Cuando Roma estaba en decadencia como imperio, sus fronteras estaban siendo invadidas por lo que ya conocemos como las tribus germánicas, los godos, visigodos, ostrogodos. Y en una ocasión, Ambrosio tuvo que ir y defender entre las tribus bárbaras al pueblo. Y eso le empezó a ganar más prestigio como obispo. Él fue y los defendió e incluso estuvo dispuesto a fundir el oro de las iglesias para repartirlo a los pobres y suplir esa crisis. De hecho, algunos lo acusaron de sacrilegio. ¿Cómo te atreves a sacar los tesoros de la iglesia? Y él contestó, es mucho mejor guardar para el Señor almas que oro, porque quien envió a los apóstoles sin oro juntó también a las iglesias. Qué sabio, ¿verdad? Dice, la iglesia tiene oro no para almacenarlo, sino para entregarlo, para gastarlo en favor de los que tienen necesidad. Entonces fue un hombre piadoso, un hombre que amó a Jesús, un hombre que pastoreó a la gente y cuidó de la gente. También es muy famoso por sus confrontaciones frente a la corona. Y tuvo una confrontación frente a Teodosio, quien
hizo en el 381 del cristianismo la religión oficial. Y la primera vez que lo confrontó, Ambrosio se equivocó. Y la segunda vez que lo confrontó, Ambrosio tuvo la razón. Pero ahora les voy a decir por qué fue importante decir que un obispo está confrontando al emperador. Luego verán que esto es muy importante. Bueno, la primera vez es que unos cristianos tuvieron un conflicto con unos judíos y quemaron su sinagoga. Entonces Teodosio pensó, esto está mal, los mandó a castigar y les mandó a que reconstruyeran la sinagoga. Bueno, Ambrosio enfrentó al emperador y le dijo que eso estaba mal, que no debía obligar a los cristianos a construir una sinagoga judía porque eso era una blasfemia. Y en esa ocasión, evidentemente, quien se equivocó fue Ambrosio de Milán, pero lo importante es que el emperador accedió a lo que un obispo le dijo. Ahora, en la segunda ocasión, hubo una revuelta en Tesalónica en la que el pueblo se sublevó, y lo que hizo Ambrosio fue decirle, mira, sabiendo que Teodosio, el emperador, era muy irritable, le dijo, reacciona tranquilo, ten cuidado, no hagas una locura. Pero Teodosio no hizo caso al obispo. Así que primero pregonó perdón en Tesalónica, y mientras todos estaban en la fiesta, hubo una matanza de 7,000 personas. Entonces, Ambrosio, cuando el emperador quería tomar la comunión en la iglesia, lo que le dijo frente a todos es, tus manos están llenas de sangre. Hasta que no te arrepientas públicamente, tú no podrás tomar la comunión. Aquí comenzó el uso, no solo de la fuerza de la iglesia, sino algo que veremos más adelante que la iglesia usará en la Edad Media, el entredicho o un interdicto. Cuando un obispo utiliza su fuerza para que un grupo de personas se arrepientan, o si no, no pueden recibir la comunión. Veremos que eso va a ser mal usado en la Edad Media. Pero en este momento el rey reconoce la justicia del mensaje de Ambrosio, así que se arrepiente, se humilla y entonces es recibido de nuevo en la iglesia. Y por lo último que se le conoce a Ambrosio de Milán es por sus predicaciones. Él había estudiado retórica y era un buen predicador, y bajo su predicación uno de los grandes teólogos de su época se convirtió, el famoso San Agustín de Hipona, que creía que el cristianismo era muy simple. Cuando escuchó a Ambrosio de Milán predicar, quedó muy impactado, muy asombrado, y luego se convirtió por una predicación suya. Ambrosio de Milán nos muestra una cosa. En el occidente, los obispos empezaron a tener más poder que los emperadores. Eso será importante para la historia de la iglesia. Bueno, eso es Ambrosio de Milán. Pero luego tenemos a nuestro amigo Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo es una historia, su vida es una de las historias más bellas. Okay. Juan Crisóstomo tenía una carrera brillante, una carrera intelectual brillante. Iba a ser uno de los mejores abogados de su época. Pero cuando le preguntaron a su maestro qué iba a pasar con Juan Crisóstomo, él dijo, sería un gran abogado si no lo hubieran agarrado los cristianos. Entonces Juan Crisóstomo se convierte en cristiano, se bautiza y decide hacerse monje. Para su mamá fue un impacto, porque su mamá amaba mucho a su hijo y le suplicó, no te hagas monje hasta que yo me muera. Entonces lo que hizo Juan Crisóstomo es hacer un pequeño monasterio dentro de su casa. Vivió con 3 amigos y esperó a la muerte de su madre para entonces poder ir al monasterio. Pero las habilidades de Juan Crisóstomo no pasaron desapercibidas, y poco a poco empezó a recibir otros roles dentro de la iglesia. Bueno, en Constantinopla los emperadores vieron en Juan Crisóstomo una herramienta a su favor. Pensaron,
¿Te imaginas lo que sería un hombre tan elocuente como Juan Crisóstomo, pero en nuestra iglesia? Bueno, Juan Crisóstomo era tan elocuente que un día, y esto es real, enseñó sobre por qué no tendrían que aplaudirle al predicar. Fue tan elocuente que la gente aplaudió terminando su enseñanza. Entonces era un hombre muy elocuente. De hecho, Crisóstomo significa boca de oro. Ese fue su apodo. Decían que su boca de lo que salía de su boca era oro. Así que contra su voluntad, porque él quería ser monje, contra su voluntad, llegaron los soldados, lo tomaron preso y lo obligaron a ser el obispo de Constantinopla. Bueno, lo pusieron sobre la iglesia de Santa Sofía. Pero este hombre era un hombre que amaba a Jesús, era un hombre disciplinado, que buscó la disciplina monástica dentro de su ministerio. Entonces, lo primero que hizo fue corregir todos los excesos de los obispos de su alrededor, de los monjes de su alrededor. Había muchos monjes que, entre comillas, se habían dedicado a la vida monástica y que vivían, estos hermanos espirituales vivían, lo dice Crisóstomo, con sus, entre comillas, hermanas espirituales que se estaban convirtiendo en madres espirituales, decía Juan Crisóstomo en sus sermones. Entonces era un predicador fervoroso que criticó la inmoralidad en la ciudad de Constantinopla, la inmoralidad del clero, que predicaba en contra de las riquezas de Constantinopla. Constantinopla era una ciudad de lujo y muchos de sus sermones de Juan Crisóstomo, lo que él decía es: ¿cómo te puedes ir a la cama a dormir con todas tus ropas lujosas y tu cama lujosa cuando sabes que hay gente en la calle que no tiene que ponerse? Entonces eso empezó a incomodar a todo mundo en Constantinopla, especialmente a uno de los monjes que lo había llamado, lo había elegido, le había conseguido ese puesto, y también de Eudoxia, la emperatriz. Así que empezaron a arrepentirse, pero no de sus pecados, sino de haberlo puesto de predicador. Eso le costó el exilio. Cuando quisieron que Juan Crisóstomo dejara el lugar de Santa Sofía, el pueblo se rebeló. O sea, ¿cuándo has visto en la historia que un pueblo se rebele porque quitaron a su pastor? ¿Sí me explico? O sea, piensa en la popularidad del mensaje de Juan Crisóstomo. Pues fue al exilio, regresó. La emperatriz Eudoxia quería ganárselo, así que le mandó regalos. Los recibió, pero siguió predicando. Y como dice el doctor Justo González, Eudoxia sentía que los ojos del pueblo se clavaban sobre ella cada vez que predicaba en contra del lujo. Así que al final terminó en el exilio. Y Juan Crisóstomo terminó en una zona del Mar Negro, en una isla. Y al final de sus días su salud era muy frágil porque su vida de monje se había disciplinado mucho y su salud era frágil. Lo último que hizo fue pedir que lo llevaran a una iglesia, tomó la cena del Señor y se despidió diciendo de todos: a Dios sea la gloria para siempre. Amén. Y murió una vida en solitud. Ahora, algo muy especial de Juan Crisóstomo es que, a diferencia de la forma alegórica en la que se predicaba en esa época, él era de la escuela que le llaman la escuela de Antioquía o la escuela antioqueña. Era un predicador verso por verso. Predicaba la intención original del autor. Y creo que esa es la razón por la que tuvo tanto impacto el ministerio de Juan Crisóstomo. Porque cada vez que enseñaba tal y como Pablo hubiera querido, tal y como Pablo tuvo su intención, o como Pedro, o como los apóstoles. Y creo que aquí hay algo también interesante. En toda época de la historia de la iglesia, cada vez que alguien se atrevió a exponer la Biblia desde su intención, algo ocurría. Algo pasaba, un hambre que se creaba, un impacto que traía en esa época. Y si quieres conocer de cómo se vivía el cristianismo en el cuarto siglo, Juan Crisóstomo, te puedes dar cuenta de cómo había hombres que amaban a Dios, pero como también
el favor del imperio había causado males en la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, ese es Juan Crisóstomo. Y por último, veamos a el más grande de todos, como algunos lo ponen, San Agustín de Hipona. Bueno, San Agustín de Hipona nació en África, fue maestro de retórica, pero su mamá era cristiana y su mamá sufría mucho de ver a su hijo no cristiano. Y muy jovencito, a los 17 años, se juntó con una concubina, tuvo un hijo y eso le causó dolor a su madre. Y cuando él decidió irse a Milán para estudiar retórica y para seguir en su carrera, su mamá sentía, si mi hijo está perdido y se va para allá, se va a perder mucho más. Lo que no sabía es que Dios tenía un plan para Agustín. Así que Agustín durante todo este tiempo había desechado el cristianismo y decidió hacerse maniqueo. Los maniqueos eran una religión dualista que había salido de Persia, pero los maniqueos exigían pureza sexual. Y eso era un problema para Agustín, porque Agustín luchó con la lujuria. Así que no encontró en el maniqueísmo lo que él buscaba. Así que se hizo neoplatonista. Pero tuvo una larga lucha espiritual, una larga búsqueda por la verdad. Cuando llega a Milán está destrozado. Se separó de aquella mujer con la que se había juntado y eso le causó mucho dolor. Llegó a Milán, escuchó la predicación de Ambrosio de Milán y salió impactado por el mensaje. Y en ese momento donde él se sentía devastado, donde sentía que no podía obedecer a Dios, impactado por el mensaje, es que se dice que le pidió al Señor: Señor, sálvame, haz algo por mí, te lo ruego, sálvame. Y unos niños pequeños estaban jugando por ahí, un juego de la época, en el que decían: tómalo y léelo, tómalo y léelo. Así que él pensó que Dios le estaba hablando y tomó lo primero que encontró y encontró una porción de la escritura que decía: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Y Agustín relata que él sintió, lo dice así: instantáneamente luz entró en mi corazón. Así que él relata esa experiencia de la gracia de Dios que rescató su vida y lo libró del pecado. Y a partir de ese momento, él siguió a Jesús. Se bautizó con su hijo, que ya era un poco más grande, aunque más adelante ese sería uno de los golpes que él sufriría de adolescente. Su hijo moriría y eso le causó un gran dolor a Agustín. Se bautiza, se dedica a ser monje, pero descubren en Agustín un gran teólogo, así que de ser monje pasa a ser en algún momento obispo de Hipona. Y la carrera literaria de Agustín de Hipona es tan abundante que una persona dijo: si tú te atreves a decir que has leído todo lo que escribió San Agustín, eres un mentiroso, ¿no? O sea, escribió tanto que es imposible decir que has leído todo lo que escribió San Agustín de Hipona. Simplemente su obra magna, que es La Ciudad de Dios, tardó 14 años en escribirla. Entonces, buena suerte en tratar de leerla por completo. Así que comenzó una carrera literaria y sabes, San Agustín es el teólogo más amado por la iglesia. Todos, ya sea católicos, protestantes, ortodoxos, todos amamos a San Agustín, ¿verdad? Y algunos aman su doctrina de la iglesia. Regularmente la iglesia católica ama su doctrina de la iglesia y los protestantes amaron su doctrina de la gracia. Entonces San Agustín ha sido el teólogo más valorado de todos después de Pablo. Y Agustín se va a enfrentar
algunas controversias durante su época, y ahí es donde podemos ver un poco de sus escritos. Entonces vamos a ver cuando enfrentó a los donatistas. ¿Te acuerdas de los donatistas? Que ellos creen que son la única iglesia verdadera, todos han apostatado. Si un obispo falló al negar a Jesús, o alguien negó a fallar a Jesús, ya no puede ser parte de la iglesia. Bueno, ¿recuerdas que estaban en África? ¿De dónde es San Agustín? De África. Él vio a los circunceliones atacar las aldeas y él se dedicó a escribir en contra de los donatistas. Entonces dijo que la iglesia es una multitud mixta de buenos y malos, a diferencia de lo que decían los donatistas, que afirmaban: somos la iglesia pura, somos una iglesia única y especial, y aquellos que han negado la fe no pueden ser parte de la iglesia. Y él decía: mira, trigo y cizaña crecen juntas en la iglesia. Entonces fue parte de la respuesta de San Agustín al problema donatista. Y ante el asunto de, si un obispo te bautizó, pero él cayó en pecado, ¿está invalidado tu bautizo? ¿Dónde está el poder en el sacramento? ¿En Cristo y quien lo recibe o quien lo imparte? ¿No? Pues San Agustín decía: los sacramentos pertenecen a Cristo y los sacramentos son por gracia. Entonces, aun cuando haya sido bautizado por un obispo que faltó a la fe, ese sacramento es válido porque es por Cristo y por gracia. Entonces fue su respuesta. También decía: los sacerdotes son canales nada más, son simplemente canales, no es que tengan poder, son los canales para administrar la gracia de Dios. Y él mismo decía que la iglesia, hay una iglesia visible y una iglesia invisible, es parte de su teoría. Luego esto lo retomaría Juan Wycliffe en la época de la Reforma. Pero hay una iglesia visible e invisible. Entonces hay una doctrina famosa de San Agustín que en cierta manera ha sido torcida, pero también ha sido malinterpretada por los cristianos. Y es la doctrina de la salvación por medio de la iglesia. Él decía: hay salvación solo a través de la iglesia. Ahora, yo sé que escuchas eso y piensas: no, la salvación es por Cristo y por gracia. Pero hay que entender bien lo que San Agustín está diciendo. Recuerda, ¿qué dijeron estos donatistas? Nosotros somos la verdadera iglesia. Rompieron la comunión con la iglesia. Y lo que San Agustín está diciendo es: entonces, no solo has roto la comunión con la iglesia, has roto la comunión con Cristo. Porque hay una sola iglesia, la iglesia de Jesús, manifestada, la iglesia visible y la iglesia invisible. Y si tú estás separado de la iglesia, no puedes decir que tienes una relación con Cristo. Ahora, si entendemos bien eso, si comprendemos lo que se está diciendo, creo que tiene razón. Porque aunque no es verdad que cuando hablamos de salvación a través de la iglesia, lo que durante la Edad Media se pensaba es salvación a través de la iglesia institucionalizada. Creo que eso es equivocado. Pero también es tan peligroso como lo que muchos cristianos y protestantes afirman, que uno puede ser cristiano y estar completamente desvinculado de la iglesia. Y eso también es peligroso. Así que la salvación es por Cristo, pero Cristo a quien salva le añade a la iglesia. Y no puede decir que es parte de la iglesia si no está vinculado a alguna forma visible de la iglesia, una congregación. ¿Me explico? Entonces, no me atrevería a decir que alguien que no se congrega no es salvo, no me atrevería a decir eso, pero sí me atrevería a decir que los que dicen: es que ¿para qué todas las iglesias son hipócritas? Yo con mi Biblia, yo sí me atrevería a dudar de la salvación de esa persona. Porque evidentemente el que ama a Jesús ama a la iglesia. Y estos hombres no se sentían cómodos con lo que pasaba en la iglesia, pero entendían que la solución no era un cisma. Entonces, también tengamos cuidado con esa actitud, ¿verdad? Y aquí aprendemos algo. Es muy fácil criticar lo que escuchamos sin tratar de entender el contexto de dónde nacen esas ideas. Y ha habido muchas veces una ignorancia por nuestra parte. Regularmente asumimos que sabemos todo lo que se tiene que saber sobre algo
y no nos damos a la tarea de tratar de entender, ok, salvación por la iglesia, ¿por qué trató de decir eso? ¿Qué había detrás de sus palabras? Y tal vez descubrimos que lo que él trató de decir no es lo mismo que a lo mejor algunos han dicho que eso significa. Quizás hay un significado detrás de eso que a lo mejor parcialmente tiene razón, o quizás tiene mucha razón, si yo trato de entender el contexto, ¿verdad? Entonces, nuevamente, cuando estudiamos la historia de la iglesia y leemos, no queremos tener una actitud arrogante y pensar, ok, se equivocó, es un ignorante. Queremos tratar de entender, ok, ¿qué estaba viviendo? ¿Qué le movió a escribir lo que escribió? ¿Por qué él trataría de decir esto? Ok, tiene sentido, ¿verdad? Si hay un grupo de personas que dicen, no, nosotros somos la verdadera iglesia, no ustedes. Tendría sentido decir, no, hay salvación a través de una sola iglesia católica, en el sentido de la iglesia universal, ¿verdad? Tendría sentido. Y también entendemos por qué más adelante esa doctrina de la iglesia se modificó y se entendió de otra forma, ¿verdad? Lo que sí podemos ver es, definitivamente no puedo decir que soy un cristiano que ama a Jesús y detesto a su iglesia. Si amo a Jesús, amaré su iglesia y entenderé que soy parte de la iglesia con todo y sus problemas y errores, ¿verdad? Okay. Ahora, Agustín contra el pelagianismo. ¿Qué es el pelagianismo? Okay. Un monje, Pelagio, no porque fuera muy Pelagio, ¿no? Y uno de sus discípulos, Eutiques, escribieron algunas cosas que empezaron a amenazar algunas de las doctrinas fundamentales que predicaba la iglesia. Y San Agustín se dio cuenta de esto. Eutiques, sobre todo, que popularizó las ideas de Pelagio. Pelagio enseñaba, por ejemplo, y creo que esta comparativa nos va a ayudar, ¿no? Pelagio enseñaba que el hombre no heredó el pecado de Adán, sino que más bien es libre para obedecer o para pecar. Por lo tanto, lo único que introdujo a Adán es un mal ejemplo. Pelagio también decía que, por lo tanto, la muerte no es consecuencia del pecado. Y por lo tanto, el pecado que se introdujo en el mundo es debido a ese mal ejemplo que otros siguieron, no porque hubiera un cambio en la naturaleza del hombre que le impidiera obedecer a Dios. Así que no hay tal cosa como una predestinación, sino que Dios sabe a quién lo aceptará y quién lo rechazará. Y Dios perdona al que tiene fe, pero después tiene poder para vivir para Dios. ¿Okay? Es decir, Dios te perdona, pero tú eres el que tienes que vivir para Dios bajo tu capacidad, porque tienes esa capacidad. San Agustín escuchó esto y ardió por dentro. En parte es por su propia experiencia. San Agustín sabía lo depravado de su corazón. San Agustín sabía lo que había sido ser esclavo de la lujuria. Y sabía lo que había sido llorar por salvación y que solo la gracia de Dios lo había rescatado. Él, por su propia experiencia, entendía el concepto de gracia. Así que él escribe y dice, no, el pecado tiene grandes consecuencias. Entonces, el hombre ha perdido la capacidad de hacer lo correcto porque está muerto espiritualmente, como lo escribió Pablo. No es que Adán es un mal ejemplo, es que todos morimos en Adán. Todos heredamos, y de aquí, importante frase, el pecado original, que ha afectado el carácter del hombre de manera que prefiere lo malo. En uno de sus libros importantes, en el libro de Confesiones, lo voy a mencionar más adelante, encontramos esta experiencia que atormentaba a San Agustín después de su propio corazón malo. Entendía lo que hacía el pecado. Así que la salvación tiene que ser solo la gracia de Dios, no es nuestra capacidad, ni siquiera nuestro deseo, sino que Dios debe transformar de tal manera la voluntad del hombre que no solamente le rescata, sino le hace desear obedecerlo. Es una obra de la gracia de Dios. Y entonces él decía, Dios ha predestinado quienes recibirán la gracia. Fue uno de sus conceptos.
Ahora, no es mi labor aquí explicar la predestinación, quizás en otra ocasión, pero solo que sepas que San Agustín versus a Pelagio afirmó la predestinación. Y cuando los reformadores encontraron a San Agustín, fue del pozo intelectual del que bebieron hondamente, ¿verdad? De San Agustín. Así que el ideal cristiano es el amor por la justicia, y eso solo lo produce el Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, esta es la doctrina que amamos los protestantes, ¿verdad? Y los cristianos. La doctrina de la gracia que trajo San Agustín. ¿Okay? Entonces, San Agustín, su perspectiva de la salvación, todo lo que hablamos aquí se ve a través de estas palabras en latín que se ven como trabalenguas, ¿verdad? Pero déjenme tratar de explicárselas. San Agustín escribió en latín, de hecho a él no le gustaba el griego, y él escribió en latín aparte porque estaba en la zona donde el latín era la lengua preferida. Todos pensaríamos que los grandes teólogos latinos vienen de Roma, ¿verdad? Pero ¿sabías que los grandes teólogos venían de África? África fue la cuna del intelecto cristiano durante muchos años, aunque pensemos que eso era Roma, pero no, de hecho era África. Y la Vulgata Latina, que fue tan útil en Roma, fue una obra muy importante para el cristianismo latino en África. Entonces su perspectiva es esta, es lo que San Agustín cree sobre la salvación. Él decía, posse peccare, posse non peccare. Es decir, Adán tenía la posibilidad de pecar y la posibilidad de no pecar. Pero al momento en el que Adán se rebela contra Dios y desobedece a Dios, entra un nuevo estado que él llama non posse non peccare, es decir, no posible no pecar. ¿Okay? Que significa es imposible no pecar. Después de la caída de Adán, los seres humanos pecamos. Ahora creo que nos podemos relacionar con esto. O sea, ¿quién tiene récord de 10 minutos sin pecar en el día? ¿Sí me explico? O sea, a veces nomás te levantas y tu perro te muerde los pies o las orejas y ya pecaste contra él, ¿no? Así, criatura diabólica, salte de aquí, ¿no? Entonces ya, sí me explico, ya nomás 10 minutos es un récord, ¿verdad? Sin pensar algo malo, sin estar de mal humor y quejumbroso, ya, ¿por qué es lunes y tengo que ir a trabajar? ¿No? ¿Sí me explico? Pecamos, ¿verdad? Y luego dice, entonces la obra de Cristo, la obra de gracia, que no es que el hombre la desea, sino que en su gracia Dios nos alcanza y nos transforma. Ahora volvemos a este estado de posse peccare, posse non peccare, es decir, ahora podemos pecar, pero por la gracia de Dios y por la obra de Jesús en nosotros podemos decir no al pecado. Pero una vez que resucitemos y tengamos esos cuerpos glorificados y estemos en el cielo, podremos decir non posse peccare, es decir, no posible pecar. No pecaremos. Entonces, esta es la doctrina de la salvación que los reformadores trataron de rescatar en la Edad Media y que se había olvidado en la Edad Media de esa parte de San Agustín y que ellos tanto amaron. Por último, hablemos de sus obras. 3 obras muy importantes que la primera la tienes que leer. En algún momento tienes que leerla, es muy importante. Confesiones, que es su autobiografía. Pero Confesiones tiene un propósito. Este es el libro famoso, has seguro oído esta cita, ¿no? Todas las citas que escuches, o las dijo Pablo o las dijo San Agustín, literal, ¿verdad? Todo lo que se cita de algún cristiano, un cristiano dijo, seguro San Agustín lo dijo y los demás lo copiaron, ¿no? Y San Agustín decía, oh Señor, nos has creado para ti y no tendremos descanso hasta que nuestro corazón descanse en ti. Es de Confesiones. Así que este libro de Confesiones, la autobiografía de San Agustín y cómo llegó a conocer la gracia de Dios, en sí es un tratado que explica que hemos sido creados para la gloria de Dios y que todo se trata de su gloria. Un eco de esto está en la Confesión de Fe de Westminster, que es el propósito último del hombre es
glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Entonces, San Agustín decía en algunos de sus pasajes cómo los cristianos podemos disfrutar de las cosas materiales que Dios nos da, pero el único que debe ser nuestro deleite es Dios. Es el único que debemos gozarnos y debe traernos paz y gozo. Entonces, uno de los pasajes famosos de Confesiones es las famosas peras de San Agustín. San Agustín relata que saliendo de la escuela con sus amigos adolescentes, vieron un huerto de peras, en donde se metieron sin tener hambre a quitar las peras y a básicamente echarlas a la basura. Y él reflexionaba en ese pasaje y decía, ¿por qué lo hicimos? Solo por el placer de hacer lo malo. No teníamos hambre, no necesitábamos robar. Así que en Confesiones él tiene esta introspección a la naturaleza del pecado en nosotros y solo piensa en un minuto. O sea, piensa en las cosas que hiciste en el pasado que fueron pecado. Dime si no fue por el placer de hacerlo. ¿Y no nos trae vergüenza el día de hoy? Recordamos eso y recordamos que hubo cosas que hicimos nomás porque nos gustaba hacerlo. ¿Verdad? Entonces, Confesiones es un libro maravilloso, devocional. En algún momento puedes leerlo. El de la Trinidad es un libro famoso de San Agustín en el que está tratando de entender la Trinidad. Y la forma en la que San Agustín ve la Trinidad es una forma de relaciones. Él ve la Trinidad en todos lados. Pero sobre todo él habla de la Trinidad como el amor. Él dice, Dios es amor, el Hijo es quien es el receptor del amor, y el amor entre los dos es el Espíritu. Entonces, en el amor encontramos la Trinidad. Entonces, algunas de las cosas que dice la Trinidad son difíciles de entender, pero algo muy importante de San Agustín es que San Agustín habla de la Trinidad en cuanto al amor y la comunión de esa comunidad de la Trinidad. De él entendemos que la Trinidad es más que tres individuos, que eso es muy nuestra forma occidental de pensar, son tres personas, ¿verdad? Así que la Trinidad sirve como un modelo para nosotros en cuanto a las relaciones. Más que considerarnos individuos, que no estoy negando la individualidad de cada quien, debemos considerarnos personas, porque eso implica una relación, implica la capacidad de actuar y relacionarnos. Y es como entiende San Agustín la relación, la Trinidad en el sentido relacional de la Trinidad. Y por último, la ciudad de Dios. La ciudad de Dios. ¿Por qué escribe este libro? Porque San Agustín le tocó ver el saqueo de Roma. En el año 410, después de 800 años, es saqueada la ciudad de Roma. Fue un impacto emocional y psicológico. Imagínate, 800 años sin ser conquistada. Y la saquearon por 3 días sin que Roma pudiera defenderse. Así que todavía había cierto paganismo y muchos que todavía practicaban el paganismo culparon a los cristianos. ¡Ey, esto es culpa de los cristianos! Si no hubiéramos abandonado a los dioses, nunca hubiéramos caído. Esto es culpa de los cristianos. Y entonces, ardiendo por dentro, San Agustín escribe La ciudad de Dios, que los primeros capítulos son apologéticos. Lo que hace San Agustín es demostrar que realmente la que está mal es Roma y que su caída se debe a su egoísmo y su pecado. Pero durante los años empieza a cambiar un poquito la ciudad de Dios y entonces a la mitad del libro lo que hace San Agustín es algo increíble. Hace la primera filosofía y teología de la historia. Y lo que hace San Agustín es ver la historia como 2 ciudades, basadas cada una en el amor. La ciudad de Dios está basada en el amor a Dios y en el amor al prójimo y en el sacrificio. La ciudad de los hombres está basada en el amor a mí mismo, en mis propios intereses. Entonces, cada vez que vemos imperios y sistemas opresivos, es la ciudad de los hombres, los que viven para sí mismos. Pero a la par que corre esa ciudad de los hombres está la ciudad de Dios, de aquellos que aman a Dios y viven para su prójimo. Y San Agustín dice,
Esas dos ciudades correrán hasta el final, donde triunfará la ciudad de Dios. Es una forma bella de verlo. Él hace una analogía de los 6 días de la creación con 6 etapas en esta historia donde van estas dos ciudades. Y creo que un punto importante, la ciudad de Dios nos permite ver que Dios está en cuidado de la historia y que Dios está guiando la historia y que como cristianos nos da esperanza saber que en medio de sistemas opresivos, en medio de la violencia que el pecado ha traído, siempre hay creyentes que aman a Dios, que están buscando a Dios. Más adelante, la visión de la ciudad de Dios fue tergiversada porque se entendía la ciudad de Dios como la iglesia medieval. Así que la cristiandad de la iglesia medieval decían, esta es la ciudad de Dios. Pero San Agustín pensaba en la iglesia invisible, en los predestinados, en aquellos que habían sido llamados por gracia a seguir a Jesús. Ellos son parte de la ciudad de Dios. Así que Roma cayó porque es parte de la ciudad de los hombres y sirvió al propósito de Dios, pero es su egoísmo que ha traído su destrucción.